Hola, buenas tardes chicos. Bueno, vamos a empezar a grabar, digamos, la clase teórica correspondiente a la unidad número 8. Esta unidad está dividida, digamos, en dos partes. Yo ahora voy a grabar la primera parte y la otra ya está lista para subirla, digamos, al aula virtual para que ustedes puedan tener acceso a la misma. Así que cualquier cosa, ya saben, me consulta. Ahora les hago presentación de pantalla y vamos a empezar con esta unidad. Bien. Esta unidad, digamos, está dividida en dos partes. Primero vamos a hablar de lo que es la taxonomía bacteriana y después vamos a hablar de lo que es la parte de taxonomía de hongos. Bueno, entonces para poder entrar, digamos, en tema, primero tenemos que saber o conocer de qué trata la sistemática y la taxonomía. La sistemática es el estudio científico de la diversidad de los organismos y sus relaciones evolutivas. Y la taxonomía es la ciencia de nombrar, describir y clasificar a los organismos. O sea, esto es básicamente, digamos, haciendo referencia a organismos vivos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos lo que es la sistemática y por otro lado tenemos lo que es la taxonomía. Entonces, en la sistemática tenemos el estudio científico de la diversidad de organismos y sus relaciones evolutivas. Y la taxonomía se encarga de nombrar, describir y clasificar a los organismos. Entonces, nosotros vamos a ver cómo está integrada la taxonomía. La taxonomía está integrada por lo que nosotros llamamos la clasificación, la nomenclatura y la identificación. La clasificación hace referencia a la estructuración de los organismos en grupos o taxones en función de semejanzas mutuas o del parentesco evolutivo. La nomenclatura es la rama de la taxonomía que se ocupa de la asignación de nombre a los grupos taxonómicos de conformidad con normas publicadas. Y la identificación constituye el lado práctico de la taxonomía que consiste en establecer que un organismo determinado pertenece a un taxón reconocido. Entonces, estas tres estructuras forman parte, digamos, de lo que nosotros llamamos la taxonomía. En este caso, vamos a hacer énfasis en lo que es la taxonomía bacteriana. Entonces, vamos a hablar de identificación, le vamos a asignar un nombre y la vamos a clasificar o vamos a clasificar a los microorganismos. Entonces, nosotros, digamos, ya habíamos visto en la primera clase que, digamos, los seres vivos, digamos, desde la edad, supongamos, antes de Cristo, nosotros podíamos clasificar, hablamos del reino, si quieren, animal y del reino vegetal, ¿sí? Dentro del reino animal decíamos animales con sangre roja y animales sin sangre roja. Y las plantas con flores y sin flores. Eso era, digamos, lo más antiguo en cuanto a clasificación, ¿sí? Que fue propuesta, digamos, por Carlos Linneo. Después, Carlos Linneo también, dentro de los seres vivos, habla de tres reinos: el reino animalia, el reino plantae, el reino protista, ¿sí? Entonces, estos reinos, digamos, tenían características particulares. Por ejemplo, en el reino plantae hablamos de que las plantas tenían la capacidad de realizar fotosíntesis. Dentro del reino fungi, digamos que aquí estaríamos, digamos, los hongos, tenían la capacidad de la absorción de nutrientes, y el reino animalia de la ingestión de nutrientes, ¿sí? Y bueno, acá, digamos, el ancestro común, digamos, sería el reino monera, y el reino monera estaba integrado por el reino protista, y el cual a su vez, digamos, se dividía en reino plantae, reino fungi y reino animal. Entonces, este sistema, digamos, el de Linneo, propone, no es el de Linneo, es el de Whittaker, propone el sistema de 5 reinos, que ya lo habíamos visto anteriormente: reino plantae, reino fungi, reino animalia, reino protista y el reino monera. Y más adelante, digamos, Carl Woese
es el que propone o habla de dominios, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la primera unidad, donde hablamos del dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, ¿sí? Donde, digamos, actualmente se habla lo más, digamos, lo más general en cuanto a clasificación de seres vivos es, lo mayor es hablamos a nivel de dominio. Después estarían por abajo los reinos y todo lo que vamos a ir viendo en cuanto a taxonomía. Entonces, nosotros decimos que las características taxonómicas de los microorganismos se utilizaron para formar un sistema de clasificación. Existen dos formas generales para obtener un sistema de clasificación. Por un lado tenemos lo que llamamos el sistema fenético y por otro lado tenemos lo que llamamos el sistema filogenético. En el sistema fenético nosotros decimos que los microorganismos se agrupan en función de sus características fenotípicas y los microorganismos que comparten muchas características forman un único taxón. En tanto que en el sistema filogenético, los microorganismos se agrupan en función de probables relaciones evolutivas. Es difícil realizar para las bacterias debido a la falta de restos fósiles. Entonces, digamos que si bien es el sistema más completo, es difícil para el caso de bacterias por la ausencia de restos fósiles. Entonces, nosotros, para el caso de la taxonomía bacteriana, la clasificación, digamos, la primera parte o estructura de la taxonomía es la clasificación. Entonces, nosotros decimos que la categoría taxonómica básica en la clasificación es la especie. Está integrada por un grupo de individuos que comparten cierto número de características destacadas o presentan un grupo parecido. Las agrupaciones de individuos de la misma especie se denominan en microbiología cepas o clones. Y nosotros tenemos que decir o definir que una cepa es un cultivo puro derivado de un solo aislamiento. Y un clon es un cultivo puro formado por los descendientes de una sola bacteria. Entonces, de ahí, digamos, marcamos la diferencia entre lo que es cepa y lo que es un clon. La especie, decimos que los grupos de cepas que tienen un alto grado de similitud en sus propiedades y que difieren en forma significativa de otros grupos de cepas. Entonces, cuando hablamos de características, digamos, cuando se tiene un alto grado de similitud en sus propiedades y que difieren en forma significativa de otro grupo de cepas, entonces ahí vamos a hablar de especie. Y cepa, digamos, sería la población de organismos que descienden de un único organismo o de una sola célula. Las cepas generalmente siempre están en revisión continua. En cuanto a su definición metodológica estándar, vamos a tener en cuenta el porcentaje de hibridación, que tiene que ser mayor a un 70%, y actualmente se tiene en cuenta lo que nosotros llamamos el criterio polifásico. En el criterio polifásico hay una combinación de características fenotípicas, genómicas y filogenéticas. Ese es el criterio que actualmente se acepta para hablar de cepa. ¿Cuáles son los rangos taxonómicos en clasificación bacteriana? Los taxones, digamos, si vamos de arriba hacia abajo, ya dijimos que el que está por arriba es el dominio. Después tenemos lo que es el filum, que puede equivaler a la división o reino. División generalmente se usa para hongos y reino para bacterias. Después vamos a tener la clase, el orden, la familia, el género, la especie y la subespecie. Estos son los taxones o rangos taxonómicos. Acá tenemos otro ejemplo, digamos, cómo se establecieron las categorías taxonómicas. Son los distintos niveles de organización de los seres vivos. Entonces podemos decir reino, tipo, clase, orden, familia, género y especie. Y esto digamos, esta estructura de rangos taxonómicos lo proponen, digamos, de esta frase donde ellos dicen que el rey era un tipo que daba clases y exigía orden y la familia era generosa y pagaba en especies. De esta frase, digamos, ellos se establecieron, digamos, lo que nosotros llamamos categorías o rangos taxonómicos. Es a modo de comentario nada más. Las categorías de clasificación a nivel de subespecie
también se denomina tipificación, tienen en cuenta lo que nosotros llamamos la serovariedad o serotipo, que hace referencia a antígenos distintos. Tenemos lo que sería la fagovariedad, que hace referencia a la tipificación por fagos, la biovariedad, que hace referencia a las diferencias bioquímicas y fisiológicas, la patovariedad, que está relacionada con la patogenicidad del microorganismo, la morfovariedad tiene que ver con las diferencias morfológicas, y la genomovariedad tiene que ver con los grupos con ADN similares. Esto se tiene en cuenta cuando nosotros vamos a hablar o clasificamos algún microorganismo a nivel de subespecie. Acá tenemos un ejemplo para E. coli en cuanto a categorías. Decimos que el dominio de E. coli sería el dominio bacteria, el reino o filum es de protobacteria. Después tenemos la clase de las gamma, la clase, digamos, sería las gamma protobacterias, el orden es de las enterobacteriales, la familia es la enterobacteriácea, el género es Escherichia y la especie es coli. Por eso decimos que la bacteria se llama Escherichia coli. Acá lo tienen, digamos, acá tienen otro ejemplo en cuanto a estructura y jerarquía taxonómica. Dominio bacteria, filum o reino, protobacteria, ya les dije que era división, filum, reino, lo tomamos como sinónimo. Y tenemos distintas clases, las alfa protobacterias, las beta protobacterias, gamma protobacteria, delta protobacteria y epsilon protobacteria. Y acá tenemos los distintos órdenes, cromatiales, triotrichales, pseudomonadales, enterobacteriales. Después tenemos la familia de las enterobacteriáceas y los distintos géneros. Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia. Y si hablamos de Shigella a nivel de especie, tenemos la Shigella boivi, Dysenteriae, Flexneri y Sonnet. Y acá, digamos, teníamos el cuadrito, que yo lo puse en la diapositiva anterior para E. coli, pero acá estaría el cuadrito para una Shigella Dysenteriae. Para que ustedes más o menos tengan idea cómo se han ido organizando, digamos, o dándole el nombre a los distintos microorganismos, ya sean bacterias, hongos, o también pueden ser virus. Entonces, en cuanto a la taxonomía bacteriana, tenemos la clásica, donde para la taxonomía bacteriana clásica nosotros tenemos en cuenta lo que son los caracteres fenotípicos. ¿A qué le llamamos caracteres fenotípicos? A la morfología, a la nutrición, que son características que nosotros podemos ver en un laboratorio, ¿sí? Después también, ¿qué tenemos en cuenta? Los caracteres genotípicos. Para el caso de los caracteres genotípicos, se mide lo que se llama el porcentaje G más C, o GC se dice que es el porcentaje de guanina más citosina, la hibridación ADN-ADN, si se da o no, y también tenemos lo que es la ponderación de caracteres a través de lo que se llaman claves dicotómicas. Esto generalmente se trabaja en laboratorio, lo que es la ponderación de caracteres, para llegar a nivel de género en algunos casos y en otros a nivel de especie, sobre todo para hongos. Lo trabajamos nosotros. ¿Cuáles son algunos caracteres utilizados para la clasificación? Ya dijimos, lo más común es la morfología, los caracteres fisiológicos tienen que ver con el metabolismo del microorganismo, ecológico hace referencia al lugar donde crecen estos microorganismos, bioquímico tienen que ver con las pruebas bioquímicas que se le va a hacer, digamos, en un laboratorio. Y en cuanto a la parte molecular, bueno, ya tenemos en cuenta, digamos, lo que serían caracteres fenotípicos y genotípicos. El carácter fenético es cualquier carácter utilizado que puede ser de tipo fenotípico o genotípico. Estas dos palabritas se usan mucho, digamos, en lo que es la parte de genética bacteriana, pero, digamos, acá ya se los empiezo a nombrar porque tienen que ver mucho con la parte taxonómica. Para fenotipos de valor taxonómico. ¿Cuáles son los fenotipos que tienen valor taxonómico? La morfología. ¿Qué tenemos en cuenta de la morfología? La forma, el tamaño y el tipo de tinción.
También se puede tener en cuenta la presencia y disposición del esporo. Esto es para el caso de aquellas bacterias esporuladas. En cuanto a la movilidad, ya sabemos qué tipo de movilidad tienen y digamos, la disposición de los flagelos, ¿sí? Que ya habíamos visto para bacterias. En cuanto a nutrición y fisiología, decimos si el microorganismo es fotótrofo, si es quimiótrofo, si es aerobio o anaerobio, bajo qué condiciones de temperatura crecen y también de pH óptimos, cuáles son las fuentes alternativas de carbono, nitrógeno y azufre en caso de que no tenga a disposición los elementos de accesibilidad sencillo, fácil. ¿Y qué otros caracteres también tenemos en cuenta? Los pigmentos, inclusiones celulares, la sensibilidad a antibióticos y la patogenicidad, ¿sí? Todo esto son fenotipos de valor taxonómico. Los caracteres, el carácter genotípico, ya dijimos que va a ser la determinación del contenido de GC del ADN genómico. El porcentaje de GC se puede calcular a través de esta fórmula donde decimos G más C sobre G más C más A más T por 100. Ese cálculo me determina el porcentaje de GC. Se puede hacer por métodos cromatográficos, nos dan un amplio rango, digamos, en procariotas en el orden del 20 al 80%. ¿Y cuáles son los criterios de exclusión? Si el porcentaje de GC es mayor a 3, probablemente decimos que son especies diferentes. Y si el porcentaje de GC es mayor a 10, decimos que probablemente son géneros diferentes. En cuanto a la hibridación ADN-ADN, depende de la secuencia completa del genoma, es útil en organismos estrechamente relacionados, y la determinación por porcentaje de hibridación ADN1, ADN2, eso es lo que se realiza, y es el criterio actual para la definición de especies, la hibridación ADN-ADN. En cuanto a la polifásica, ya habíamos dicho que es la tendencia moderna en consenso en la integración de distintos tipos de caracteres. Tenemos por un lado los fenotípicos, que son los clásicos, donde hablamos de morfología y nutrición. También tenemos actualmente lo que se denominan marcadores quimiotaxonómicos. Se realiza el perfil de proteínas totales y enzimas. Para el caso de los genotípicos, bueno, el clásico ya sabemos que es el porcentaje de GC, la hibridación ADN-ADN. Y también tenemos el fingerprinting o huella molecular. Y también tenemos lo que son perfiles moleculares por restricción o amplificación del ADN. Y en cuanto a los caracteres filogenéticos, están basados en el gen del ARN ribosómico 16S. Todos estos criterios son de tipo polifásico, digamos. Se habla de fenotípicos, genotípicos y filogenéticos. Y estas son las técnicas o lo que se tiene en cuenta, digamos, para evaluar estos caracteres o estos criterios, si los quieren llamar de esa forma. También tenemos lo que es el manual de Berger. ¿Qué es el manual de Berger? Dice que incluye a las bacterias en 4 divisiones basándose en la composición de la pared celular. La característica principal de este manual es la división totalmente pragmática en secciones. Se mencionan 33 secciones. Las distintas secciones se han constituido sobre la base de caracteres descriptivos, morfológicos y metabólicos. El manual de Berger vendría a ser como un manual, bueno, en realidad valga la redundancia, es un manual, digamos, donde están incluidas todas las bacterias que han sido estudiadas desde distintos puntos de vista, o sea, con todos sus caracteres o criterios, digamos, taxonómicos. Hay uno, digamos, en biblioteca, en la facultad, quizás lo malo, no sé, eso ya depende de cada uno, que está en inglés, donde, digamos, en cierta forma se han organizado todo lo que es la parte de bacterias. El manual de Berger únicamente es para la gente que hace bacteriología, ¿sí? Entonces, las 4 categorías principales del manual de Berger son estas. Por un lado tenemos las eubacterias, que son todas gram negativas y que tienen pared celular. Por otro lado, en la otra categoría son las eubacterias gram positivas, que también tienen pared celular. Y por otro lado están las eubacterias que carecen de pared celular, que serían los micoplasma.
Y por último tenemos a las arqueobacterias. Por eso digo que el manual de Berkeley únicamente hace referencia a bacterias, no habla de hongos ni de virus. Entonces acá lo presentamos a Berkeley, o David Berkeley. Es un catedrático de bacteriología de la Universidad de Pensilvania. En 1923, junto a 4 colaboradores más, publicaron un manual sobre características de las bacterias de interés médicos que podían utilizarse para la identificación bacteriana. Este manual, el Berkeley Manual of Determinative Bacteriology, ha sido utilizado en muchos laboratorios de microbiología del mundo. O sea, actualmente toda la gente que hace microbiología tiene, digamos, en su laboratorio este manual. Hubieron varias ediciones. La primera edición data, digamos, del año 1984. Se publica la primera edición del manual enfocado más a la clasificación que a la identificación. O sea, digamos, la realización de este manual en una primera parte estaba enfocada a la clasificación. La clasificación propuesta para esta primera edición estaba basada en la tinción de Gram, o sea que la primera edición clasificaba las bacterias en Gram positivas y en Gram negativas. En esta primera edición de la nueva etapa, las bacterias se distribuyen en secciones. Las distintas secciones se han constituido sobre la base de caracteres descriptivos, morfológicos y metabólicos. Las propiedades empleadas para la diferenciación son características morfológicas microscópicas, morfología de las colonias y pigmentación, condiciones de crecimiento y nutrición, fisiología y metabolismo, características genéticas, plásmidos y bacteriófagos, estructura antigénica, patogenicidad y ecología. Todas, digamos, esas características o variables se tuvieron en cuenta actualmente, digamos, para la confección de este manual. La segunda edición dice que debido al progreso considerable en el campo de la taxonomía bacteriana desde 1984, el número de especies nombradas se ha duplicado y hay más de 170 nuevos géneros descritos a nivel de bacterias. A consecuencia de ello, la segunda edición del manual es fundamentalmente filogenética en vez de fenotípica. Y a diferencia de la primera edición, que solo agrupa las bacterias del reino procariota, la clasificación de la segunda edición se resume en 2 dominios: arquea y bacteria, que poseen en total 14 reinos. Esta sería, digamos, la segunda edición. Y actualmente también, este es el que está en biblioteca, tenemos la 9ª edición del manual de Berkeley, que dice que a pesar de todos estos cambios y avances en los criterios de clasificación, la identificación sigue basándose en la distinción entre géneros y especies que apenas se han modificado. Por este motivo podemos seguir utilizando sin mayores dificultades la 9ª edición del manual hasta que se complete la publicación de la segunda edición del manual de Berkeley, ¿sí? De bacteriología sistemática o de la clasificación, digamos, de las bacterias. Acá yo únicamente lo que hago es nombrarle algunas características de algunas secciones, como para no hacerlo tan tedioso, digamos, al estudio. En la primera sección, digamos, estarían las espiroquetas gram negativas, alargadas y helicoidales. Como ejemplo tenemos a Treponema pallidum, que causa la sífilis. En la sección 2 tenemos bacterias gram negativas helicoidales, vibroides móviles, aerobias microaerofílicas. Y acá tenemos a Campylobacter jejuni, que causa diarrea, Helicobacter pylori, que causa úlceras gástricas, y Azospirillum, que son importantes para la fertilidad de los suelos. En la sección 4 tenemos bacilos y cocos gram negativos aerobios, y acá tenemos a Legionella pneumófila, que causa neumonía. Tenemos al género Xanthomonas, Acetobacter y Agrobacterium. En la sección 5 tenemos bacilos gram negativos anaerobios facultativos. Y acá tenemos a todo el grupo de las enterobacteriáceas, el género Erwinia, que causa enfermedades en planta. Después tenemos a los vibrios y Photobacterium.
En la sección 6 tenemos bacilos rectos curvados y helicoidales gram negativos anaerobios, como por ejemplo Bacteroides, Fusobacterium y Wollinelia, que se encuentran en la boca del intestino. En la sección 7 tenemos bacterias reductoras del azufre y metabolizadoras de sulfato, como por ejemplo de sulfovibrio, que convierte el hierro metálico en sulfuro de hierro e hidróxido de hierro. En la sección 9 tenemos las riquecias y clamidias, que tienen un tamaño pequeño de 0,2 o 0,7 micrones y son parásitos intracelulares obligados. En la sección 10 tenemos micoplasma, que son fermentadores estrictos, parásitos de plantas, animales y humanos. No tienen pared celular, tienen esteroles que le dan rigidez en la membrana plasmática. Por ejemplo, está Mycoplasma pneumoniae. En la sección 12 tenemos cocos gram positivos como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Micrococcus. También están las bacterias del ácido láctico como Leishmaniostok, Pediococcus y Streptococcus. En la sección 13 tenemos bacilos y cocos gram positivos, formadores de endosporas como Bacillus y Clostridium. En la sección 14 tenemos bacilos gram positivos regulares, no esporulados como Lactobacillus, Caryophanum y Listeria. En la sección 15 tenemos bacilos gram positivos irregulares, no esporulados, como Arthrobacter, que participa de la mineralización orgánica, Bifidobacterium, que se encuentra en la leche materna, Propionobacterium agnes y Corynebacterium difteriae. En las secciones 16 y 17 tenemos micobacterias y grupos nocadiformes, como Mycobacterium, que es un bacilo, y Nocardia, que son alargadas y ramificadas. En la sección 18 tenemos bacterias fotótrofas anoxigénicas, como bacterias purpúreas y bacterias verdes, como Rhodobacter chlorobium. En la sección 19 tenemos bacterias fotosintéticas oxigénicas, como las cianobacterias. En la sección 20 tenemos bacterias quimiolitótrofas, aerobias y organismos relacionados, como nitrosomas, nitrococcus y nitrosolobus. En la sección 21, bacterias con yemas y apéndices, como Caulobacter, con un ciclo de vida complicado. En la sección 22 tenemos bacterias con vainas, como Sphaerotilus, en aguas residuales. En la sección 23 tenemos bacterias deslizantes no fructificantes, no fotosintéticas, como Viegiatoa, que desempeña un papel importante en el ciclo del azufre. En la sección 24 tenemos bacterias deslizantes fructificantes como mixobacterias, y en la sección 25 tenemos a las arqueobacterias. Dentro de las arqueobacterias ya saben que están las metanógenas, las halófilas y las termoacidófilas, ¿sí? Bueno, básicamente, digamos, explicarle cómo están, digamos, algunos géneros bacterianos en las distintas secciones del manual de Berger. No hace falta que se estudien de memoria, sino es nada más que a modo de presentación. En cuanto a la nomenclatura, nosotros ya veníamos hablando, digamos, lo que era la parte de clasificación. Ahora vamos a hablar de la nomenclatura. Existe un código internacional de nomenclatura de las bacterias que refleja la necesidad que las bacterias reciban nombres fijos. Según este código, el nombre de la especie es una combinación binaria que consta del nombre del género seguido de un solo epíteto específico que se denomina o que llamamos especie. El género está formado por un grupo de especies muy relacionadas. Un grupo de géneros estrechamente relacionados constituyen la familia. Las categorías taxonómicas superiores se definen de igual manera y son las siguientes: orden, clase, filum y dominio. ¿Cuáles son las principales características aplicadas en la taxonomía bacteriana? Dentro de las clásicas ya dijimos, tenemos las genéticas, las morfológicas, las fisiológicas y las ecológicas. Esto yo ya lo había explicado y acá les dejo un cuadrito, digamos, para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las características clásicas para una taxonomía bacteriana. Acá fíjense, digamos, la identificación de una bacteria entérica mediante técnicas microbiológicas clásicas, utilizando exclusivamente criterios fenotípicos. La mayoría de los pasos a seguir requiere que los microorganismos crezcan en un cultivo puro. Entonces, lo que nosotros primero es el aislamiento de la bacteria, por ejemplo, del intestino de un animal. Obtenemos lo que sería el cultivo puro. De ese cultivo puro vamos a hacer la tinción de Gram. De ahí vamos a saber si la bacteria es Gram positiva o no. En este caso es una bacteria Gram negativa. Luego vemos las características, digamos, de presencia de oxígeno, si crecen en presencia de oxígeno, si son anaerobias estrictas, si son anaerobias facultativas, si son microaerofílicas. Bueno, en este caso es una facultativa. Después tenemos, digamos, qué propiedades tienen en cuanto a la utilización de los azúcares. En este caso fermentan la lactosa con producción de ácido y gas.
entonces es una bacteria fermentadora, y después se hacen, digamos, las pruebas bioquímicas, que por ejemplo da un indol positivo, un rojo de metilo, un citrato, un Voges-Proskauer negativo, la producción de ácido sulfídrico, y con todas estas características o todas estas pruebitas que se pueden hacer, yo podría llegar a decir que la cepa pura aislada del intestino de un animal es Escherichia coli, ¿sí? Entonces, digamos, para yo poder identificar una bacteria, sí o sí necesito realizar todo lo que partimos, digamos, de lo que es el aislamiento, digamos, del microorganismo, hasta obtener, digamos, una cepa pura, y una vez que nosotros obtenemos esa cepa pura, vamos a hacer la observación de características macroscópicas primero, donde nosotros vemos lo que sería digamos, el aspecto de la colonia en un medio, si quieren, universal. Después lo podemos hacer en un medio selectivo o diferencial, donde nosotros primero, digamos, y después que tenemos esas características macroscópicas, podemos hacer las características microscópicas, donde vamos a ver caracteres morfológicos. Después vamos a hacer todo el seguimiento, digamos, si son móviles o no, si crecen en presencia de oxígeno o no. Entonces, todo eso que uno hace en el laboratorio, digamos, es indispensable para yo poder decir, es una bacteria que pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae o no. Entonces, digamos, trabajar en un laboratorio de microbiología implica mucha dedicación y mucho cuidado a la hora de trabajar con una cepa pura, ¿sí? Nosotros podemos aislar microorganismos de cualquier ambiente. Ahora, el tema es que cuando yo después en el laboratorio tengo que empezar a identificar esos microorganismos. No alcanza con aislarlos, sino después yo tengo que identificarlo, asignarle lo que nosotros llamamos categorías o rangos taxonómicos. Eso, digamos, se hace en un laboratorio de microbiología. Después dice, ¿cuáles son las principales características aplicadas en taxonomía bacteriana? Por ejemplo, ya habíamos hablado de la composición de ácido nucleico, que sería el contenido en GC. Esto es cuando ya hablamos de características moleculares, lo que era la comparación de proteínas, la hibridación de ácidos nucleicos, la hibridación de ADN, que ya le habíamos mencionado hace rato, y la secuenciación de ácidos nucleicos, ¿sí? Bueno, esto ya es un poquito más complicado, digamos, porque hay que aislar el ADN de la cepa bacteriana pura, se hace la secuenciación a través del gen ARN16S, y después se hace todo lo que sería la técnica de PCR para, digamos, obtener, digamos, una secuencia de nucleótidos del ADN de esa cepa pura que se aisló, y después se manda lo que se llama a secuenciar. Hay una base de datos, digamos, donde están cargadas todas las digamos, las características genéticas de todas las cepas, y lo que se hace es una comparación de ADN, y de ahí se dice que, digamos, que pertenece a un género bacteriano y a alguna especie con un cierto porcentaje de similitud, ¿sí? Bueno, y acá teníamos, digamos, lo que sería la hibridación de ácidos nucleicos, que se está explicado acá, por ejemplo. Fíjense, ¿cuál es la primera etapa? Tenemos dos organismos con ADN distinto. Este es un organismo A que tiene un ADN y un organismo B que tiene un ADN. Lo que se hace en primer lugar es la separación de las cadenas de ADN, puede ser por acción de una enzima, por acción de la temperatura, y después lo que se hace es combinar cuando se han separado las cadenas de estos dos organismos distintos, se hace es combinar o tratar de unir, digamos, esos dos ADN de las cadenas de las distintas cepas, digamos. Entonces, de ahí, si hay, digamos, puede ser que haya un alto grado de similitud, entonces se hibridizan o se complementan ambas cadenas y se unen en un 100%. Puede ser que la hibridación sea parcial, o sea que se va a unir solamente un fragmento de ambas cadenas de los distintos organismos A y B, y si no hay hibridación, digamos, las cadenas no se complementan nunca y nunca van a haber unión, ¿sí?
Esto es lo que sería básicamente el porcentaje de hibridación. Ahí, eso estaba volviendo un ratito acá. Acá está explicado de otra forma, igual si lo quieren ver, pero yo lo prefería ponerlos por aparte, digamos, este cuadrito, como para que sea un poquito más sencillo para ustedes. La estructura secundaria del ARN ribosómico 16 o 18S de los 3 dominios, bueno, acá fíjense que a nivel de esta estructura secundaria del ARN 16 o 18S se pudo diferenciar, digamos, los 3 dominios, el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Acá tenemos los ejemplos de la estructura secundaria, digamos, del ARN ribosómico. Para una bacteria, para el dominio bacteria tenemos el ARN ribosómico de E. coli. Para una arquea tenemos el de Methanococcus vanielli. Y para una eucaria tenemos la levadura que es Saccharomyces cerevisiae. Y acá les dice que los puntos rojos señalan posiciones en que las arqueas y bacterias suelen diferir. O sea que estas serían estructuras que difieren, digamos, para el dominio bacteria y para el dominio arquea. Por eso se dicen que son estructuras totalmente, dominios totalmente distintos. Y acá tenemos lo que es el famoso árbol filogenético, donde tenemos por un lado las bacterias, que incluye todos estos grupos de microorganismos que ya los nombré o ya los vimos en la clase de la unidad número 1. Acá tenemos el dominio arquea, donde están todos los halófilos, la metanosarcina, metanobacterium, metanococcus, pyrodictium, y acá tenemos todo lo que sería eucaria, donde tenemos los animales, fungi, plantas, cilióforas, flagelados, entamoeba, microsporidia y todos esos, digamos, rangos taxonómicos que pertenecen al dominio eucaria. Si quieren llamarlos reinos, también se los pueden llamar, digamos. Bien, y eso sería todo con respecto a lo que es la parte de taxonomía bacteriana.